Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Dios. Gracias por la misericordia de Dios que estamos aquí de nuevo en esta su casa. Y quiero decirles que en este día el Señor nos envía un mensaje que también es muy importante. Cada mensaje, cada palabra de Dios es para que nosotros la tomemos en serio, porque Dios la envía con propósito de edificarnos para que nosotros estemos mejor equipados para hacer su obra. Y el título que hemos puesto es El deber de los redimidos ante Dios. Repito, el deber de los redimidos ante Dios. ¿Quiénes son los redimidos? Aquellos a quienes Jesús ha aceptado y su sacrificio pagó los pecados de esas personas porque le confesaron como su Señor y Salvador, han creído en Él, creen que Él resucitó de entre los muertos, que está reinando a la diestra del Padre, y creen las palabras que Él dijo, las enseñanzas que trajo a la tierra, y creemos en todo lo que la Biblia dice de Él. Los que creemos en Jesucristo somos redimidos por Dios. ¡Qué bueno! Pero acabamos de cantar una canción muy hermosa. Dios nunca falla. Dios es fiel, siempre fiel. Pero Dios espera de ti y de mí y de cada redimido fidelidad. Que nosotros también vivamos procurando no fallarle, no ofenderle, para que nosotros podamos tener realmente una vida en victoria, una vida en triunfo en el Señor. Es demasiado importante. Otra vez, el deber de los redimidos para con Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, desde el versículo 1. Dice así. Pero eso es para más tarde. Dice así el versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Paremos allí. Esta es parte de la ley de Dios en Levítico. ¿Cómo era que debía ser tratado la persona que hacían algo indebido en contra de cualquier persona? Y como hemos visto aquí, hace agravio contra Dios, porque el que peca está realmente ofendiendo a Dios. Dice la Biblia que sí, los hombres suelen pecar en muchas de esas cosas, pero esa persona tiene que reconocer que lo hizo mal y no solamente decir: oh, perdóname y salgo de eso. No, no es así. Vaya y devuélvale todo lo que usted le debe y algo más. Añada el 20%, la quinta parte a eso que usted le cogió. Usted dirá: uy, no el 4 o el 5%, el 20% exige Dios. Quiere decir que cuando uno mira esto que Dios nos dice, pensamos: cuidadito con hacer algo incorrecto, porque Dios te va a pedir cuentas. Personas que no están en los caminos del Señor, que andan descarriadas, pues sabemos que es terrible lo que les puede pasar si no se arrepienten antes.
Pero aquellos que estamos en el Señor, Dios quiere que tomemos en serio también eso. Dice aquí que será llevado en el día de su expiación. Y ahora seguimos leyendo. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Démonos cuenta lo que está pasando aquí. Una persona hace lo indebido, se arrepiente, devuelve lo que había tomado incorrectamente y ahora va a pedirle perdón a Dios. Lleva lo que Dios pide, un animal sin defecto, porque alguien o algo debe morir para Dios poder perdonar esa falta. En este caso era un corderito, un carnero que se llevaba, y el sacerdote entonces sacrificaba ese cordero o ese carnero y entonces lo ponía en el altar. Ahí vamos a leer ahora lo que dice. Dice el versículo siguiente, el versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Paremos ahí también. El sacerdote, no el sumo sacerdote, esto es algo regular, diario, que tenían que hacer las personas cuando ofendían a Dios. Entonces llevaban para ese sacrificio, para pedir perdón. El sacerdote tenía que hacerlo de esta manera. El animalito que ha sacrificado lo pone encima del fuego que está en el altar, y a eso es que le llaman el holocausto. Ese animalito que va a ser ahora quemado allí. Tenía que ser consumido totalmente por ese fuego. Y ese fuego en el altar tenía que estar bien ardiente, no podía apagarse. El sacerdote debe reconocer que eso es una cosa muy santa, ese sacrificio. Por tanto, debía vestirse de vestiduras santas, de lino, y también aún su ropa interior debía ser de lino. Pero después que ya el sacrificio ha sido consumado, entonces ya se puede quitar esas ropas y entonces lleva las cenizas a un lado. Es todo un procedimiento mandado por Dios. El versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Voy a repetir esos dos versículos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y repite Dios: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Y nosotros entendemos, pero ¿por qué Dios, si ya no hay algún animalito para sacrificar, qué hace que se apague? No se va a apagar, porque siempre hay que estar preparado de que alguien va a venir contrito en su corazón y va a querer ponerse a cuentas con Dios. El fuego del altar. Pero las cosas pasaron. Esto es la ley. Pero Cristo vino para quitar la ley y entonces poner las cosas correctas como son. Y aquellos que estamos en Cristo ahora, redimidos por Cristo Jesús, comprados a precio de sangre, nosotros también tenemos un deber delante de Dios. Debemos saber cómo nos comportamos delante de Dios, que está pesando nuestras obras, observando todo lo que hacemos, conociendo aún nuestros pensamientos, y Dios sabe si somos fieles o no a Él. Dios espera de nosotros fidelidad también. Dios espera de nosotros que nos comportemos correctamente y que si en algún momento fallamos, que hagamos esto, que vayamos al sacerdote. En nuestro caso es el sumo sacerdote Jesucristo, después que nos hemos puesto ya en paz, arrepintiéndonos de todo, y entonces Dios nos va a perdonar también. Vayamos por favor ahora al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 vamos a leer. Hebreos 9, versículo 1, porque aquí ahora la palabra de Dios nos explica qué es lo que ha pasado en el Antiguo Testamento y qué es lo que pasa ahora después que Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros ahora somos redimidos por Dios al creer en ese sacrificio. Hebreos 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto, refiriéndose a lo que hablábamos, el pacto hecho a través de Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Paremos allí. Está aquí la palabra diciéndonos que en el tabernáculo, donde aquel sacerdote iba con el fuego encendido, siempre era en el lugar santo. Siempre tenían acceso allí, pero al lugar santísimo, que había una cortina que dividía el santo del santísimo, no podía entrar cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no todos los días, no cuando quisiera. Esa era la ley estricta que Dios tenía. Entonces, dice aquí ahora el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Paremos allí. ¿Y cuándo es entonces que ya el Espíritu Santo mostró que se abrió el camino al lugar santísimo? Usted recordará, cuando Jesús murió
El velo del templo, ese velo que dividía el lugar santo del Santísimo, fue dividido en dos. Y Jesucristo entonces abrió un nuevo camino por el cual podemos ir directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y podemos tener comunión con el Padre y presentarle a Él ahora cualquier petición. Y tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, que se llama Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario, tenía vigencia aquel pacto. Ahora nosotros nos guiamos y regimos por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. El versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sí, ya eso pasó, pero ahora viene verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nos habla de que este tabernáculo que es perfecto, pero es Cristo mismo, Él cuando fue sacrificado, dice aquí, Él entonces obtuvo eterna redención. Y aquellos que somos redimidos, que hemos tenido esa gracia de esa redención que nos cubre, recordemos, el sacrificio de Jesús no tiene manera uno de describirlo. ¿Cómo es que Dios mismo, por amor a la humanidad que creó, a su imagen y semejanza, el Padre envió a su Hijo y su Hijo aceptó venir y pasó todas las cosas que estaban escritas de que iban a acontecerle sin temor? Nunca echó atrás, sino que vino a cumplir todo lo que el Padre había declarado que tenía que cumplirse. Y Jesús entonces viene, vive una vida perfecta y entonces decide entregar esa vida en propiciación a cambio para comprar a aquellas almas de los pecadores que han decidido arrepentirse de sus pecados y confiar en ese único sacrificio que Jesús ha hecho. Y el Padre los acepta entonces y los redime, los compra, los hace suyos. Hasta ahí estamos viendo. Dice el verso 13, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Paremos allí. Jesús, que se ofreció siendo puro y sin mancha, porque
el animalito, cualquiera que eligieran, tenía que ser sin mancha, sin ningún tipo de deficiencia. Jesús no cometió un solo pecado, dice la palabra. Él vivió como un ser humano, como todos nosotros, pero sin pecado, declara la palabra. Entonces pudo ser sumo sacerdote de todos nosotros, porque ningún pecado puede entonces habilitar a una persona para que tenga esa función. Un solo pecado ya elimina todo lo que podía hacer. Pero Jesucristo se mantuvo firme y nunca pecó. Y luego en su muerte y en su resurrección, entonces avergonzó, derrotó todo poder de las tinieblas. Los llevó entonces en vergüenza, exponiéndolos públicamente, declarando que ellos habían sido derrotados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos nosotros este cuadro. Sí, es mucho lo que se ha hecho para favorecernos. Está hablando del nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es algo que dos personas, en este caso Dios y el pueblo, hacen. Dios dice, te voy a hacer esto, aquello, te voy a suplir, te voy a proteger, todas las cosas que Dios promete. Sí, ahora espero de ti, está la lista de lo que espera de las personas. Es un deber comprender el alcance de nuestro compromiso delante de Dios, para poder entonces nosotros tomar conciencia y vivir de esa manera. Por ignorancia no podemos estar viviendo desordenadamente. Cuando Dios está enviándonos por medio de su palabra y su Santo Espíritu nos enseña lo que debemos conocer, procuremos hacerlo, procuremos poner por obra las cosas que Dios espera de nosotros. Y veamos ahora, vamos al versículo 23, ahí mismo de Hebreos 9, versículo 23 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Paremos allí. Aquí hay algo demasiado importante también. Jesucristo, que está intercediendo delante del Padre por nosotros, pero con un solo sacrificio fue suficiente. Pero nos dice que Él va a volver por segunda vez. ¿Para qué? Lo repito, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. No dice a los que le confesaron una vez. Sí. También ellos le confesaron una vez. Pero los que le esperan están atentos, porque el enemigo busca maneras de hacernos caer, derribar, pecar, y viven atentos, no asustados, no aterrorizados, pero sí atentos, no descuidados. A eso nos manda el Señor, porque estamos esperando al Señor. Y el Señor puede venir en cualquier momento, dice la palabra. Su venida nadie conoce, pero Dios sabe cuándo será ese momento.
y los que estén listos, preparados, se irán con Él. Los otros quedarán aquí en la tierra, para entonces tener que enfrentarse con todas las cosas y juicios que vienen. Iglesia, debemos estar preparados. Cristo vuelve por segunda vez. La consumación de los tiempos se dio el inicio cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Allí empezó todo, donde se establece el nuevo pacto. Pero ya van más de 2000 años que eso aconteció. Y hoy está mucho más cerca la venida de Cristo que en aquel tiempo cuando comenzaron los cristianos. Estemos preparados, no nos descuidemos, no vivamos como que no importa lo que suceda, sino vivamos responsablemente. Recordemos, Dios espera de nosotros que cumplamos nuestro deber hacia Él. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 4. Esto sobre qué podemos hacer para esperar a Jesús correctamente en la tierra. ¿Usted recuerda la parábola que Jesús dijo de aquellas 10 vírgenes, verdad? ¿Sí las recuerda? Que había 5 que eran prudentes y se guardaron, tomaron, ¿verdad?, lo necesario, y sus lámparas estaban encendidas. Lámparas se refiere a esa luz del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Y el esposo se tardó en llegar, no importa, y 5 más insensatas decían, bueno, si llega lo voy a esperar, pero no necesito estar tan preparada. Allá estas, si se ríen, lo que sea. ¿Y qué pasó? Cuando vino el novio, se fueron las 5 que eran prudentes y las otras empezaron a llorar. Que no seamos ninguno de nosotros los que se queden llorando en la tierra cuando Cristo venga, sino que todos estemos preparados. Y la Biblia nos dice muchas maneras que debemos comprenderlas para vivirlas. Aquí están algunas que el apóstol Pedro nos dice. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 1, nos dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Paremos allí. Nos dice que debemos armarnos del mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado. La Biblia dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y también crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Mantenerlos allí. Viene un deseo extraño a ti, tú eres de Cristo, dices, no más, estoy muerto a ese deseo. Viene una tentación de antes que eso era lo que más te gustaba hacer. Y viene ahora y se te presenta suavemente y dice, no, en el nombre de Jesús te reprendo, no más, yo no soy más de eso, estoy muerto a eso. El que está muerto ya, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando ya tú no vives pecando y haciendo cosas desagradables a Dios, entonces te preocuparás por saber qué quiere Dios de ti, qué espera Dios de ti, cómo lo puedes hacer, cuáles medios tienes, etc. Seguimos leyendo, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Paremos allí. Da a entender que tus amigos, aquellos íntimos, aquellos colegas, aquellos, tú sabes, cómplices, de repente tú dices, no, ya yo no voy más a ese lugar. ¿Qué te pasa? No, ya eso no es para mí. Y empiezan a burlarse, empiezan a decirte cosas, a ultrajarte, a decirte y a ver si te enojan, qué sé yo, lo que se puedan inventar. Pero no podrán contigo si tú tomas la decisión de que ya no más vivir como ellos, sino como Dios dice que se debe vivir. Ellos no comprenden, a menos que luego Dios permita que se les explique la palabra, como nos ha acontecido a todos nosotros. Pero dice, ellos tendrán que dar cuentas algún día a aquel que va a juzgar a todo el mundo de acuerdo a lo que han hecho en esta tierra. Todo el mundo deberá comparecer ante Dios y dar cuentas, dice la palabra. Dice el verso 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra vez, debemos ser sobrios. Sobrio es atento, conscientes de todo lo que acontece. No vivir una vida como adormecida, como aquellos que están medio endrogados, qué sé yo, que no saben lo que están haciendo muchas veces, sino sobrios, y dice aquí, y velad en oración. Velad, atentos a dos cosas: a la voluntad de Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en este caso? Y también atento a que no te vayan a engañar. En oración. Jesús dijo también una vez, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y Él dijo, la carne es débil. Por eso necesitamos fortalecernos en el Espíritu. Porque si uno no está conectado con Dios por medio de su Espíritu, fácilmente las personas ofenden a Dios con su manera de vivir. Y vamos ahora entonces a 1 Corintios capítulo 15. Estoy casi terminando. 1 Corintios capítulo 15, un versículo allí. El versículo 34 nos dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Otra vez, el apóstol Pablo diciendo a estos cristianos redimidos, pero que muchos estaban viviendo de manera desordenada, decía, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Creen que sí, pero no. La Biblia dice que el que conoce a Dios, el Espíritu Santo no le deja que siga repitiendo un pecado. Cayó en una trampa del enemigo, el Espíritu Santo les revela, la persona es de Dios y se arrepiente y se pone en paz con Dios y está bien delante de Dios. Y si vuelven a decirle, dicen, no, ya no más. Caí una vez, pero mira bien para que no vuelvas a caer. Pero los que no son de Dios viven cayendo y poniendo excusas. Como quiera soy salvo, como quiera Dios me quiere, Dios me ama eternamente, como quiera. Espérate. Ponen expresiones en su mente tratando de ellos mismos esconderse en ellas, creyendo que van a escapar del juicio de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, para vergüenza, dice de ellos, les dice esto: algunos no conocen a Dios todavía, viven pecando. Y voy a terminar lo que el apóstol Pablo nos dice, pero en el libro de Romanos. Acompáñenme allí, por favor. Romanos capítulo 6, desde el versículo 15.
nos dice así. Romanos 6, verso 15. Nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? De nuevo, muchas personas creen que porque ya no están en la ley, bajo la ley, sino bajo la gracia, ahora pueden hacer lo que quieran. Y hay personas que la misma Biblia dice, maestros, que lo que hacen es hacer creer a las personas que la gracia se puede tomar como licencia para pecar. Y eso es tremendo error. Y Pablo dice aquí, de ninguna manera. Porque ya los que hemos muerto en la carne, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir? Está diciendo aquí que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando somos redimidos por Dios por medio del sacrificio de Cristo, dice, nos volvemos también siervos para servirle a Él, obedecerle a Él. En la carne, el pecado nos atrae y de alguna manera nos hace llevar. Pero Dios quiere que nosotros también obedezcamos a Él. Por eso sigue diciendo el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Lo oyó bien? Dios nos ha libertado del pecado y no nos quedamos así. No, ahora tú eres siervo de Dios por la justicia. Ahora vamos a predicar como Dios nos mande, a hablar a otras personas la justicia de Dios por medio de Cristo. Para todos los que creen en Él y también lo que Dios va a hacer con aquellos que rechazan a Cristo. Tenemos que disponernos para Dios ahora. No podemos quedarnos vagando en nuestras mentes, haciendo nada. Sigue diciendo, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Aleluya. Podemos vivir confiados con esa esperanza gloriosa que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Pero hay un enemigo que sigue suelto, el maligno, que trata de confundir a muchos cristianos, a los que se dejen confundir. Déjenme decir, hermano, hermana, tus miembros, todo tu cuerpo, preséntalo, como dice Dios, para justicia, para santificación, para ayudar a otros a que conozcan lo que ya tú conoces. Aquellos que andan en su mundo, haciendo y deshaciendo,
que se ríen de ti, que se burlan, que no comprenden las cosas. Llegará el momento, tienes que hacer algo por ellos. Si de verdad los amas, ora por ellos. Pídele a Dios que sus mentes sean aclaradas, iluminadas por el Espíritu Santo. Pídele a Dios que tenga misericordia de ellos y que conozcan la verdad para que sean libres. Pídele a Dios, ruega por ellos, ora por ellos. Es el mejor regalo que les puedes dar a ellos. Y después, Dios pondrá una oportunidad en tu vida, algún encuentro, algún saludo, lo que fuera, y podrás compartirle ya más seriamente la palabra de Dios, el Evangelio. Pero primero que todo, ora por aquellos que se burlan de ti. Bendícelos. Bendición que salga de ti como tú no puedas imaginar a esas almas que te están haciendo la vida imposible. Porque no son ellos son esclavos de un espíritu que los tiene dominados y los hace hacer esas cosas. Tienes que hacer como Dios manda. Bendice al que te maldice. Haz bien al que te hace algo malo. Ora por el que te persigue y por el que te ultraja, dice la palabra. Y nosotros entonces dispongámonos para tener esto que Dios nos da. No solamente esta vida eterna, pero al servirle a Dios por causa de su justicia, también cuando lleguemos al cielo tendremos un gran tesoro allá arriba y también una gran recompensa que nos estará esperando. Y Dios nos va a decir aquellas palabras gloriosas: venid, benditos de mi Padre, venid, entrad ahora al reino preparado para ustedes. Venid, eso queremos, ser bienvenidos en el cielo y no ser rechazados cuando Cristo venga por nosotros aquí a la tierra. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Santo, santo, santo. El deber de los redimidos con Dios. Es un deber. Cáptalo, recíbelo, aprécialo. Ese deber, estas enseñanzas que Dios nos da, serán para tu alma un punto firme. Algo que será muy importante y beneficiario para ti. Vamos a orar. Y si Dios te ha mostrado que hay algo que falta que hagas para cumplir con lo que Él espera de ti, entonces, ya sabes, no tenemos que buscar un animalito y sacrificarlo, porque ya Cristo Jesús fue sacrificado. Y su sacrificio tiene validez para que si confiesas de todo corazón esas faltas, Dios las va a recibir, porque el sumo sacerdote, Cristo, las presentará ante el Padre y dirá: Padre, yo pagué por esos pecados y con mi sangre da testimonio de que muerte fue ejecutada para que ahora ellos fueran libres y tengan vida. Pero tienes que hacerlo de todo corazón. Y si aún no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo hoy, es una linda oportunidad. Que hoy puedas decir: he entregado mi vida a Dios. Ya no soy más esclavo del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Ahora soy sierva de Dios para las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muestra, Señor, por medio de tu Espíritu a todos nosotros, si hay alguna área que necesita ser puesta en cuenta contigo. Gracias, Dios, por todo lo que estás mostrando a tu pueblo. Tú eres el que dice: pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ponlo en todos nosotros, Señor, siempre. Que nosotros podamos estar apercibidos siempre. Que nosotros veamos aquellas cosas que se avecinan
porque tú nos muestras, Dios, para que sepamos cómo debemos actuar. Si hay aquí alguna persona que quiere pedirle a Dios que le perdone esas faltas, y si es la primera vez que vas a recibir a Jesús, que vas a entregar tu vida, que sea de una vez y para siempre, porque hoy Dios te ha mostrado que sí, Él te va a limpiar y perdonar, pero siempre esperará algo que hagas. Es un deber nuestro el cumplir para no ofender a Dios. Puedes decirle si deseas: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy en tu presencia. Reconozco que te necesito. Gracias, Dios, porque has enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todos los seres humanos que crean en ese sacrificio y decidan vivir vidas agradables delante de ti. Y en esta hora dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó sangre preciosa. Y te pido perdón por todos los pecados, ofensas, todo lo que hice en el pasado. Perdóname, Dios, y límpiame con esa sangre de Cristo. Purifica mi alma y recíbeme como tu hijo o hija. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir para ti de hoy en adelante. Gracias, Padre, dile, porque tú me recibes, porque tú me perdonas. Dale gracias al Señor. Y si hay alguien que Dios te ha mostrado que te descuidaste, que no estuviste velando en oración, que creíste que podías hacer esas cositas que parecían insignificantes, pero son pecado delante de Dios, porque te están mancillando la carne, te están dañando tu alma, te están siendo de estorbo. Si quieres, di estas palabras o las que tú desees, pero habla con Dios. Habla con Dios. Dios quiere escucharte. Dios no desprecia una oración que se presenta ante Él con sinceridad. Pídele perdón y Él te va a perdonar. Y toma la decisión de una vez por todas de vivir como Dios dice que se debe vivir. No como alguien te quiera decir, como la palabra dice. Y pídele a Dios, si hay algo que sea difícil de asimilar, pídele a Dios sabiduría, y su Espíritu, que es el Maestro, te va a enseñar. Padre, gracias. Escucha cada oración, Señor, y gracias por cada persona que hoy ha venido, Señor, a ti. Ha quedado libre de esas cadenas del pasado, de todos esos pecados, fue libertado y perdonado, y desde hoy ha de vivir para ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentemos a Dios esta canción, por favor. Aleluya.